Imagínate una mañana del año 186 a.C. Eres un patriarca romano, un hombre de posición, riqueza e influencia inquebrantable. Tu linaje es tu orgullo y, hoy, ese orgullo alcanza su cenit. Has conseguido un matrimonio brillante para tu hija mayor. Ella apenas tiene 16 años, una visión de gracia y educación clásica, la novia romana por excelencia. La ceremonia fue perfecta, el aire denso con el aroma de carnes asadas y vino costoso. Tu hija sonrió durante las festividades, pero ahora las risas se desvanecen. Es hora de la transición final. Un rito tan oscuro que la propia ciudad intentó enterrarlo bajo siglos de mármol. Mientras se la llevan, ella te mira. Sus ojos no están llenos de alegría, sino de una pregunta silenciosa y punzante. Giras la mirada hacia el suelo. Sabes lo que le espera, y en este imperio de leyes eres impotente para detenerlo. Pero antes de contarte lo que pasó después, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí ahora mismo? Déjalo en los comentarios. Esta historia cruza fronteras y quiero saber hasta dónde está llegando. Lo que voy a revelar no es una historia de fantasmas ni un sueño febril de la mitología. Es una práctica documentada que expone la aterradora intersección entre el poder estatal, el fervor religioso y la explotación sistemática. Durante más de 500 años, la ley matrimonial romana contuvo un engranaje oculto, un mecanismo conocido en susurros posteriores como el deditus divorum, o la entrega a lo divino. Este fue el ritual que Roma enterró tan profundamente que solo ahora estamos recomponiendo la verdadera escala de su sombra. La base legal de esta pesadilla comenzó con un concepto llamado manus. En Pintispunt, el mundo romano, una mujer nunca era verdaderamente libre, simplemente era transferida. Primero, pertenecía a la autoridad de su padre y, al casarse, pasaba a la mano de su marido. Pero entre la casa del padre y el lecho del marido había un vacío legal y espiritual donde el Estado reclamaba su parte. Según el código fundacional de las 12 tablas, ninguna novia de familia respetable podía completar su transición sin someterse al purificus, la purificación. Para el público, la purificación sonaba sagrada. Estaba supervisada por los guardianes de la voluntad divina, los sumos sacerdotes del culto de Bonadea, la buena diosa. Este era un culto a la fertilidad, tejido en el tejido mismo de la identidad romana. Pero la religión romana nunca trató sobre la misericordia. Se trataba de transacciones. Dabas grano a los dioses y ellos te daban lluvia. Les dabas sangre y ellos te daban la victoria. En el caso de una novia joven, la ofrenda no era un animal ni una moneda. La ofrenda era su cuerpo. Imagínate ser esa chica de 16 años. Has pasado tu vida preparándote para el deber. Entiendes el peso del apellido de tu familia. Pero nadie, ni tu madre, ni tu nodriza, ni tu padre, te explicó nunca la purificación. Solo te dijeron que antes de pertenecer a un hombre, debes pertenecer a los dioses. Y los dioses requieren pruebas de tu devoción. La evidencia física de esta práctica permaneció oculta durante milenios. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas bajo los grandes templos de Roma han descorrido el velo. Bajo el templo de Bonadea en la colina del Aventino, los investigadores descubrieron una serie de cámaras subterráneas. No eran almacenes ni bóvedas funerarias. Fueron diseñadas con una intencionalidad escalofriante. Losas de piedra que servían de camas, estrechos canales tallados en el suelo para el drenaje de fluidos y puertas que solo se cerraban desde el exterior. En 2007, un informe revelador de un destacado arqueólogo británico detalló el descubrimiento de cientos de nombres grabados en las paredes de estas celdas oscuras. No eran oraciones, eran nombres de mujeres, acompañados de fechas que se alineaban perfectamente con los principales festivales de bodas romanos. Era un registro de las perdidas. El informe utilizaba un lenguaje académico cuidadoso para describir interacciones rituales, pero el subtexto era claro. Este era el lugar donde el Estado, a través de sus representantes religiosos, reclamaba el derecho de violar a una mujer antes de que su marido la tocara. El ritual seguía un protocolo preciso y aterrador. Una vez que terminaba el banquete público, la novia no era llevada a su nuevo hogar. En cambio,
era escoltada al templo por un grupo de mujeres mayores, matronas que habían sobrevivido a la misma prueba décadas antes. La conducirían hacia las profundidades del vientre húmedo y oscuro de la tierra. El aire se volvía escaso. El sonido de la celebración arriba se convertía en un golpe sordo y burlón. La empujaban a una habitación donde los sacerdotes esperaban. El dramaturgo romano, Plauto, insinuó este horror en sus primeras obras, aunque gran parte de sus escritos fueron posteriormente eliminados por los censores estatales. En un fragmento superviviente, un personaje comenta que los dioses siempre toman su porción antes que cualquier hombre mortal. Cuando se le pregunta qué recibe la novia a cambio, la escalofriante respuesta es la bendición de la purificación si sobrevive a ella. Incluso el filósofo Lucrecio, escribiendo en el siglo I a.C., intentó advertir a las generaciones futuras. En un manuscrito que los monjes medievales intentaron borrar desesperadamente, escribió que los rituales de la buena diosa no eran sagrados, sino que eran en realidad una forma de robo divino. Argumentó que la ley protegía este crimen envolviéndolo en el velo de lo sagrado. Era un sistema perfecto de aislamiento. Si un padre se resistía, era un ateo. Si un marido se quejaba, era un rebelde. Si la novia hablaba, era una blasfema. Esto nos lleva al protocolo del silencio. Bajo la Lex Boconia, una ley aprobada en el 169 a.C., cualquier mujer que revelara los misterios de estos ritos se enfrentaba a una sentencia de exilio o muerte. Las víctimas estaban legalmente amordazadas, los perpetradores estaban legalmente protegidos y los historiadores eran los mismos, hombres que se beneficiaban del status quo. Sin embargo, el silencio no es lo mismo que el olvido. A veces la verdad grita a través de las grietas de la historia. En las ruinas de una villa cerca de Pompeya, los arqueólogos encontraron una habitación que había sido tapiada mucho antes de que el volcán entrara en erupción. En su interior había un fresco que desafiaba todas las normas sociales romanas. Representaba una boda, pero al fondo, una mujer joven es arrastrada por una escalera de piedra por figuras encapuchadas. Su mano está extendida, buscando a un marido que mira hacia otro lado. El artista que pintó esa escena sabía que no podía decir la verdad, así que la escondió detrás de un muro, con la esperanza de que algún día el mundo tuviera el valor de mirar. Pero ¿qué pasaba después de la cámara? Esta es quizás la parte más calculada de la maquinaria romana. La novia era devuelta a la fiesta de bodas horas, a veces un día entero después. Para justificar su estado, la costumbre romana dictaba el uso del flameum, un velo grueso de color naranja rojizo. Los historiadores tradicionales afirmaron una vez que el velo representaba la modestia, pero los textos médicos de la época, específicamente los del médico Sorano, sugieren un propósito mucho más oscuro. Observó que las novias a menudo sufrían traumas recientes en sus noches de boda y aconsejó que el velo permaneciera en su lugar para que el marido no viera la evidencia física de la purificación. El velo no se trataba de virtud, era un vendaje diseñado para proteger la mentira. El punto de ruptura de este sistema no vino de un repentino aumento de la moralidad. Surgió de un escándalo en el año 186 a.C. que involucró a una mujer llamada Hispala Fesenia. Ella expuso una serie de sociedades religiosas secretas, lo que llevó a una investigación masiva del Senado. Durante los juicios, varias mujeres intentaron testificar sobre el ritual de purificación. La reacción del Senado fue reveladora. Estaban felices de cerrar cultos extranjeros y nuevas religiones, pero los ritos de la buena diosa eran tradición. El cónsul Espurio, Postumio, declaró famosamente que ellos no investigaban la tradición. En ese momento, el Estado romano admitió que mientras un crimen sea lo suficientemente antiguo, se convierte en virtud. Una mujer se negó a ser silenciada. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero los registros indican que se paró en el foro romano y gritó la verdad de lo que sucedía en los túneles bajo el templo. En cuestión de horas, fue arrestada por obscenidad pública e impiedad. Fue despojada de su ciudadanía y desapareció en el exilio en Sicilia, pero dejó una huella. Un grafiti encontrado en el teatro cerca del corazón del poder romano captura el sentimiento que ella encendió. Dice:
Tradición es el nombre que los monstruos dan a sus crímenes cuando nadie los detiene. A medida que pasaron los siglos, el ritual comenzó a cambiar. En la época de los primeros emperadores, la élite romana encontró una manera de proteger a los suyos. Las familias adineradas comenzaron a pagar donaciones masivas a los templos a cambio de una purificación simbólica. Esto significaba que sus hijas podían saltarse las cámaras subterráneas por completo. Los sacerdotes aceptaban el oro porque nunca se trató de los dioses, se trató de la influencia. Una vez que los ricos pudieron comprar su salida, la máscara se cayó por completo. El ritual ya no era una necesidad divina, era un impuesto sobre los pobres. El satírico Juvenal escribió con mordaz furia que las hijas de las clases bajas seguían siendo ofrecidas a los antiguos dioses, mientras que las hijas de los senadores estaban protegidas por los bolsillos de sus padres. El sistema no terminó porque estuviera mal. Terminó porque se volvió inconveniente para las personas a cargo. Durante siglos, los eruditos modernos miraron estos fragmentos y los llamaron exageraciones o malentendidos. No querían creer que la cuna del derecho occidental se construyó sobre tal base. Eligieron ver el mármol e ignorar los canales de drenaje. Pero la evidencia se ha vuelto demasiado ruidosa para ignorarla. Los nombres en las paredes, los frescos ocultos, las advertencias médicas codificadas, todo apunta a una verdad única y devastadora. En 2018, un estudio exhaustivo realizado por una destacada institución académica en Roma, finalmente, lo llamó por su nombre. Una estructura sistematizada de abuso sancionado por el Estado, protegida por las mismas leyes que todavía estudiamos hoy. Reconocer esto no disminuye la ingeniería romana ni su genio literario, pero nos obliga a preguntarnos, ¿a qué precio se compró su orden? Sin embargo, hay un extraño tipo de esperanza en esta historia. Reside en las personas que se negaron a dejar que el fuego se apagara. Está en la chica anónima del foro, el artista de Pompeya y las miles de familias que finalmente decidieron que la seguridad de sus hijos valía más que la bendición de un sacerdote. No pudieron romper la máquina en un día, pero dejaron los planos de su crueldad para que nosotros los encontráramos. Si visitas las ruinas del templo de Bonadea hoy, verás a turistas tomando fotos de las columnas. Ven la grandeza, pero si miras más de cerca en los cimientos, estás parado sobre los nombres de Julia, Cornelia y Flavia, mujeres a las que se les dijo que su dolor era un sacrificio por el Estado. No podemos devolverles sus vidas, pero finalmente podemos darles voz. Podemos negarnos a llamar a su sufrimiento una tradición. Si esta exploración de los rincones más oscuros de la historia te abrió los ojos, considera suscribirte a este canal. Nos dedicamos a descubrir las historias que instituciones poderosas pasaron siglos intentando borrar. Y por favor, deja un comentario abajo con tus pensamientos. Leo cada uno de ellos y quiero saber qué te parece esta historia. Te dejaré con este último pensamiento. A menudo miramos hacia atrás, al mundo antiguo, y nos estremecemos ante su barbarie. Pero la maquinaria del deditus divorum, el uso de la ley para silenciar a las víctimas, el uso de la religión para justificar el daño y el uso de la tradición para evitar la rendición de cuentas, no son reliquias antiguas, son patrones que se repiten en cada siglo, incluido el nuestro. La pregunta no es si estas cosas sucedieron en el pasado. La pregunta es, ¿somos lo suficientemente valientes como para identificarlas en el presente? ¿Estamos dispuestos a mirar nuestras propias tradiciones sagradas y preguntarnos si están construidas sobre el silencio de los vulnerables? Roma no pudo hacerlo. El imperio cayó mientras sus líderes seguían mirando hacia otro lado. Los nombres siguen ahí, grabados en la piedra, esperando a una generación que finalmente esté lista para escuchar. Los escuchamos ahora. Los recordamos no como víctimas, sino como las primeras chispas de una resistencia que tardó 2000 años en terminar. Su verdad ya no es un secreto, es historia. Si estuvieras en la posición de ese padre, atrapado entre la ley de tus dioses y la seguridad de tu hija, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías mirado hacia otro lado o habrías sido quien tallara su protesta en la piedra? Sé brutalmente honesto en los comentarios. Este es el tipo de historia que se queda grabada. Si se quedó contigo, dale a suscribirte para no perderte la próxima investigación.
Tengo genuina curiosidad por saber cuál es tu postura al respecto. Hasta la próxima. Sigue cuestionando las tradiciones que te dicen que sigas